Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Vida Digital. Soy Alex Newman. El día de hoy nos acompaña Daniel Arraez, que es director de desarrollo de negocios para Latinoamérica en FICO, para hablar de un tema muy fascinante que en este caso es los gemelos digitales. En este programa hemos conversado sobre este tema con anterioridad, pero siempre relacionado con temas de ingeniería, obras, ciudades inteligentes, proyectos como el Canal de Panamá. Pero hoy vamos a entender cómo este concepto se traslada al mundo de las finanzas y cuáles son las oportunidades que abre para bancos, instituciones y por supuesto para nosotros como clientes. Muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros el día de hoy. Para empezar, me gustaría conocer, cuando hablamos de gemelos digitales, en infraestructura pensamos en un modelo vivo de un edificio, de una ciudad, de una estructura. ¿Cómo trasladamos esa idea al sector financiero, donde lo que se simula no es cemento y acero, sino decisiones, riesgos, clientes, dinero, transacciones e instrumentos y demás? Cuéntanos un poco acerca de cómo funciona. Claro, claro, como dijiste, el concepto empieza dentro del mundo de la industria, del mundo de las construcciones, ¿no? La idea era simular comportamiento de materiales, de motores, bueno, de dispositivos que de alguna forma se quería entender cómo funcionan bajo determinados aspectos, pero hacer esto como una simulación, no tanto como funcionamiento real, sino como entender cómo reacciona con otros tipos de relaciones, con otros materiales en otros momentos. Dentro del mercado financiero, pues un poco lo mismo. Pues voy a dar un ejemplo bastante concreto. Muchas veces un banco tiene que aprobar préstamos, ¿no? Para clientes. Y este banco pues tiene como políticas para aprobar estos préstamos. Pues el scoring tiene que estar por encima de un cierto valor. Los ingresos de los clientes tienen que estar por encima de un cierto valor. Y el banco lo que hace con los géneros digitales es entender, bueno, si yo cambio la política bajo el punto de corte del scoring, por ejemplo, o bajo un poco a los ingresos mínimos, ¿cómo funciona la aprobación? ¿Voy a aprobar más gente? ¿Voy a aprobar menos gente? La gente que voy a aprobar va a pagar mejor los préstamos o va a pagar más los préstamos o va a pagar menos. ¿En cuánto tiempo? Entonces, entender todo esto antes efectivamente de implementar los cambios es de qué se trata utilizar los géneros digitales. Es hacer simulaciones, simulaciones de situaciones reales sin tener que efectivamente hacer los cambios. O sea, hacemos los cambios en un entorno controlado y entendemos todos estos cambios, entendemos los impactos y luego, cuando tengamos todo ya controlado, todo entendido, ahí sí hacemos los cambios en el sistema real. Entonces, un poco esa es la idea. Interesante. Una de las cosas que se dice que maneja el mundo y que el mundo depende económica y financieramente de es básicamente una serie de hojas de Excel. Curiosamente recuerdo la historia de cómo se originó una herramienta llamada VisiCalc, que dio a lugar a competidores como Lotus 123, que dio a lugar a competidores como lo que hoy usamos en general, que es Excel, que era la simulación en la universidad de temas de negocios, donde en un tablero físico alguien llegaba con un marcador y hacía cambios en hojas de cálculo que a veces ocupaban 6 y 7 salones, todos los tableros utilizados. Y obviamente si un error había en un dato, eso se iba volviendo de forma compuesta un error cada vez más grande en los demás lugares. Y a partir de esa dificultad, de ese reto, Dan Bricklin y otra gente tuvieron la visión
de crear estas herramientas en lo que en el momento era incipiente, que eran las microcomputadoras, para poder manejar estas gigantescas hojas de cálculo en su momento y poder realizar estas simulaciones de forma más efectiva, más eficiente en equipos mucho más económicos, incluso más económicos que los grandes mainframes de aquel momento. También recuerdo que en la universidad teníamos una materia de laboratorio de negocios donde se hacían este tipo de ejercicios y demás, y que a finales de los 90 se fueron transformando a través del uso de herramientas de Big Data. Al combinar estas dos cosas, siento que es como que la esencia de lo que ustedes describen como gemelos digitales en el ámbito financiero. Para aterrizar todo eso a un público más general, ¿cómo ayuda específicamente un gemelo digital a encontrar el balance para una empresa entre el crecimiento de su portafolio y el riesgo de la morosidad? ¿Vale? Pues eso, bueno, primero, el concepto es exactamente el mismo que comentaste, ¿no? Es el concepto este de las hojas Excel o las hojas de cálculo. Y pues yo me acuerdo también hace mucho tiempo que se utilizaba exactamente para esto, pero ahora lo que tenemos es mucho más poder de hacer simulaciones, poder en el sentido de poder computacional y poder de hacer pruebas en un sentido más completo, con mucho más variables y controlar mucho más puntos del proceso que queremos controlar. Un ejemplo, imagínate que queremos ofertar productos a clientes y tenemos como 5 segmentos de clientes, 10 productos diferentes. Cada producto tiene pues 10 ofertas de precios distintas y tenemos millones de clientes. Pues el número de combinaciones es muy grande. Y hacer todo esto dentro de una hoja Excel, pues sería imposible. Entonces, lo que se busca es una forma de hacer la simulación de forma más completa, con muchos clientes, con muchas variables, con muchas simulaciones y luego entender todos los impactos y también hacer muchas pruebas a la vez. Una empresa, un banco o una financiera, eh, por supuesto, va a querer hacer pruebas de distintos productos, de distintos precios, de distintas características de los productos, y todo a la vez para poder hacer la prueba y entender mejor la combinación que mejor funciona para cada segmento del cliente. Entonces, la idea es que tengamos un entorno computacional bastante potente que nos dé bastante flexibilidad. Y luego, ahora se empieza también a añadir a esto capacidades que vienen del mundo de inteligencia artificial, porque imagínate, si la persona que antes tenía que programar una funcionalidad como esta, ¿no? De simulación, pues ahora podemos tener un agente de IA y hacer la pregunta, mira, ¿qué pasa con mi base de clientes si yo hago el cambio A, B o C? Y luego tenemos la respuesta de ese tipo de simulación. Entonces, todo se convierte en una forma más sencilla de hacer, más intuitiva, ¿no? Para el analista de negocio, que no tiene que saber programación o no tiene que tener este tipo de conocimiento más técnico, y luego entender mucho más cosas a la vez, o hacer mucho más simulaciones de lo que antes se podría hacer. Pero el concepto es exactamente el mismo, ¿no? Lo que pasa es que ahora tenemos mucho más capacidad y podemos con esto, pues, probar mucho más cosas a la vez, lo que significa también que la evolución de los productos bancarios, la evolución de los productos financieros, pues la tendencia es que sea más rápida, ¿no? Porque cada vez pueden hacer las pruebas y más rápidamente, pues evolucionar los productos. Hace 25 años, las cosas que no se podían medir no se podían mejorar. Hoy en día todo se mide. Sin embargo, como tú mencionaste, queremos hacer las simulaciones
mejor y cada vez más rápido y con la cantidad de parámetros que pueden existir en la toma de decisiones de este tipo de servicios financieros, escoger las métricas clave es quizás uno de los retos más importantes, precisamente en búsqueda de esa eficiencia, esa efectividad en el uso de los recursos computacionales. ¿Cuáles son las métricas clave que se deben vigilar a la hora de utilizar estas tecnologías en apertura de crédito, en gestión de línea de crédito, estrategias de precio y demás operaciones financieras? Vale, un ejemplo muy interesante es el ejemplo de precios, ¿no? Porque toda vez que subimos un precio de un préstamo o de un producto, la tendencia es que el cliente pues va a aceptar menos la oferta, ¿no? Porque se convierte en un producto más caro, pero al mismo tiempo el cliente que lo acepta va a ser un cliente más rentable para la entidad. Entonces, ¿cuál es el punto óptimo de precios para que tengamos la aceptación suficiente y tengamos la rentabilidad suficiente? Entonces, todo se convierte en un ejercicio de encontrar los mejores segmentos de clientes para los cuales podemos ofertar precios más atractivos para que estos clientes puedan seguir aceptando las ofertas y estas ofertas sigan siendo ofertas rentables para la institución, ¿no? Entonces, las métricas van a estar muy dependientes del caso de negocio, ¿no? En este caso del precio, pues tenemos que entender tasas de aceptación, es una métrica muy importante. Márgenes de rentabilidad es otra métrica muy importante. Y además de eso, cómo cada variable de negocio está relacionada con estas métricas. Entonces, cada vez que bajamos un 100 puntos base de precios, cómo se comporta la aceptación, cómo se comporta la rentabilidad. Entonces, entender este tipo de interacción es algo clave, muy importante dentro de las simulaciones que hacemos, ¿no? Ese es, yo diría que es el punto principal. Pero otra vez, las métricas, pues depende del caso, pero las métricas no pensamos en un banco. Siempre métricas de rentabilidad son métricas muy importantes, métricas de riesgo que pueden ser como por ejemplo las provisiones de crédito que se tiene, métricas de aceptación como comentaba, son las métricas importantes para este tipo de industria. Ahora, entrando con este tipo de tecnologías en una empresa que ya ha medido muchas de estas métricas, puede ser efectivo para un modelo de aprendizaje automatizado, porque puede tomar todos estos datos históricos y de ahí entonces aplicarse para predecir efectivamente, o por lo menos con cierto nivel de certidumbre, los comportamientos de tanto de las actividades de la empresa como de las reacciones por parte del cliente a esos cambios. Me pregunto, para una empresa que quizás no haya tenido la misma diligencia y que se trata de implementar este tipo de sistemas, ¿cómo pueden ellos, mientras consiguen un volumen adecuado de datos, ir implementando esto con un grado de certidumbre si no tienen ese conocimiento profundo del cliente? Mira, una cosa importante es a partir del momento que no tenemos mucha información, es hacer lo que llamamos de pruebas, ¿no? Hacer pruebas. Entonces, por ejemplo, eh, voy a seguir con el ejemplo este de precios. Es importante que tengamos ofertas distintas a precios distintos para poder medir el efecto de cada precio sobre cada perfil de cliente. Entonces, la idea de una empresa que está empezando es, mira, vamos a hacer pruebas, vamos a ofertar distintos precios en distintos puntos de precio que le llamamos, ¿no? Y luego con esto se puede hacer un modelo matemático de comportamiento del cliente para distintos precios. Entonces, no es necesario
efectivamente tener todos los precios que queremos ofertar, sino puntos específicos como un precio más bajo, un precio mediano, un precio más alto, y luego construir modelos matemáticos que puedan medir el comportamiento dentro de este espacio, ¿no? Que decimos, el espacio de ofertas que construimos. Entonces, para empresas que están empezando, la idea es empezar haciendo pruebas. Empezar con las pruebas, medir el resultado y luego los resultados, pues seguir aprendiendo. Es un ciclo, ¿no? El ciclo de aprendizaje donde se hace la prueba, se colecta información, se analiza y luego otra vez se vuelve a empezar la prueba con los resultados anteriores. Y luego con esto se va, claro, construyendo la base de datos que tanto queremos, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta también que muchas veces no tenemos información interna, pero sí que hoy en día vivimos en una sociedad donde la información es tremenda, ¿no? La cantidad de información que tenemos es tremenda. Entonces, si tenemos información que se pueda colectar de los clientes, pues utilizar esa información también es una cosa muy, muy importante. Ahora, hemos hablado hasta ahora de cómo maximizar las utilidades de las instituciones financieras, de las empresas, etcétera, y de buscar precios pues más atractivos para sus clientes y demás. Pero hay otra cara también importante de esta tecnología y es en el tema de prevención de fraude. Una de las cosas que leo de parte de los casos de éxito que ustedes han manejado es cómo reducir, por ejemplo, rechazos legítimos, trabajar con menos falsos positivos, menos falsos negativos, etcétera, en los bancos gracias a la simulación. ¿Cómo cambia el enfoque de la lucha contra el fraude cuando se integran sistemas de gemelos digitales? Perfecto. Ese es un caso de uso muy interesante porque, claro, los sistemas antifraude, la idea de los sistemas es, pues, dejar al cliente de forma más cómoda posible, ¿no? Sin efectivamente impactar la vida financiera del cliente con rechazos no necesarios o innecesarios. Y luego, claro, al tiempo, con la protección adecuada a este mismo cliente cuando la situación es una situación efectivamente de fraude. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es la capacidad de hacer pruebas y que las pruebas tengan cada vez más información importante para esta toma de decisiones. Entonces, el fraude, por ejemplo, puede ser distinto dependiendo de la región donde está el cliente, dependiendo del tipo de tienda o de dónde hace el cliente la compra. Por ejemplo, el tipo de fraude es distinto, el monto de la transacción, el momento de la transacción, ¿no? El momento del día, digo. Entonces, todo esto se tiene que llevar en consideración y otra vez, cuando se empieza a pensar en la cantidad de información, la cantidad, eso todo es multiplicativo, ¿no? O sea, si multiplicamos el número de productos por el número de tiendas, por el número de horarios y segmentos, etcétera, esto todo se vuelve muy complejo, ¿no? Hay mucha información. Entonces, la capacidad de simular es también la capacidad de poder utilizar la capacidad computacional para hacer mucho más cosas que antes no podríamos hacer simplemente utilizando bueno, una hoja Excel, ¿no? O un analista porque no tiene capacidad de entender tantos escenarios distintos. Entonces, la idea de la simulación es poder comparar muchos escenarios y luego seleccionando los escenarios que son más interesantes o que traen más ventajas, tanto para la empresa como para el cliente. Otro aspecto también interesante que toca el tema de los gemelos digitales en temas de prevención es no solamente la parte de fraude, sino también el tema de lavado de dinero, temas de cumplimiento, conocer su cliente y demás.
¿Cómo se utilizan los gemelos digitales para probar políticas diseñadas para combatir estas amenazas sin incrementar la carga operativa ni afectar de manera negativa la experiencia del cliente legítimo? Eso es una queja que por lo menos aquí en Panamá tenemos muchísimo, que a mí alguien de la nada me deposita porque vendí mi carro y lo vendí cash y viene y me deposita una cantidad de dinero, pero en las noticias escuchamos con cierta frecuencia: agarraron a fulano de tal con no sé cuántos cientos de miles de dólares. Entonces a veces nos preguntamos qué se está haciendo para evitar esas situaciones. Dale. Ese es un caso interesante porque cuando pensamos en lavado de dinero, el dinero siempre pues tiene sus caminos, ¿no? Y digo caminos que muchas veces son complejos. Y claro, cada vez que un defraudador pues quiere esconder algo, pues lo va a hacer a través de caminos muy complejos, ¿no? Entonces el dinero nace de una transacción específica, se convierte en un montón de transacciones distintas, utilizando inclusive monedas distintas y monedas digitales. O sea, hacer el tracking de todo esto es algo muy complejo. Y otra vez, tener capacidad computacional para eso es una cosa muy importante. Inclusive cuando pensamos en la capacidad de entender estos caminos, eh, eso le atrae un montón de otros conceptos también, que es la capacidad de poder no solo simular, como también y construir escenarios, pero también la capacidad de construir lo que llamamos de redes de fraude, ¿no? Entender la relación entre distintas entidades, ¿no? Y estas relaciones traen mucha información sobre la capacidad o sobre los defraudadores. Entonces, otra vez más, la capacidad computacional de simular y de entender las redes pues se convierte en una cosa muy, muy importante cuando queremos prevenir esta situación de lavado de dinero. Hemos hablado de conseguir clientes, de alejar los malos clientes, los que están en malas prácticas por cualquier motivo. Pero uno de los retos que tienen muchas instituciones financieras en la región es el tema de la retención del cliente, la renegociación. Más allá de aprobar o de rechazar, ¿cómo se aplican las simulaciones, los gemelos digitales para la renegociación de crédito y para la mejora de la fidelización, sobre todo en estos tiempos de presión económica? Perfecto. El tema de renegociación que tiene que ver con el tema también de ofertar soluciones financieras adecuadas al momento de vida del cliente. El cliente puede pasar por un momento difícil y si la institución financiera pues tiene capacidad de dar un servicio adecuado a este cliente en este momento, pues eso sería una situación muy importante para el cliente. Para el banco, pues sería la situación que el cliente va a estar muy, muy, muy contento con la situación porque tendrá la capacidad de recuperarse con una oferta concreta y adecuada del banco. Entonces, la idea es entender bien los distintos segmentos de clientes. Todo eso se hace con muchos modelos matemáticos para entender cómo se va a comportar el cliente a partir de este momento. Inclusive, ya utilizamos muchos modelos que llamamos modelos transaccionales, donde utilizamos la transacción que hacen los clientes, la transacción financiera, y a través de cada transacción entender su comportamiento, entender cómo será en el futuro el comportamiento de pago de este cliente, si está pasando por alguna dificultad en este momento o no. Inclusive tenemos un banco que ha sido capaz de identificar un cliente nuestro, que ha sido capaz de identificar clientes suyos que iban a tener dificultad dentro de 2 o 3 meses. Luego, con esta información, han sido capaces de ofertar renegociaciones preventivas a estos clientes. Entonces, claro, estos clientes estarán muy, muy, muy contentos, ¿no? Y serán clientes, seguro, con mucha fidelidad al banco por esta situación, ¿no? Ahora, se nos acaba el tiempo.
Y creo que este tema da para muchísimo más, así que espero poder seguirlo conversando con ustedes a futuro. Pero hablando de ese futuro, ¿cómo piensan ustedes que evolucionará la tecnología de gemelos digitales en el entorno financiero por los próximos 5 años? Mira, eh, si hablamos de impactos en los próximos 5 años, la cosa que la gente habla siempre y es imposible que no hablemos de esto es el impacto que va a tener todo lo que tiene que ver con IA, ¿no? Porque los agentes de IA sí que van a tener impacto en el sentido de que las simulaciones se van a convertir en algo mucho más sencillo de hacer. ¿No? Que un agente de negocio lo pueda hacer de forma muy rápida, simplemente haciendo preguntas a un agente de IA, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago este cambio? Entonces es muy, muy interesante. Pero hay otros cambios también que vienen, bueno, esperamos que en el futuro va a pasar. Una cosa que me ocurre es que es muy novedosa, pero el tema de computación cuántica es una capacidad computacional tremenda y tiene mucho que ver con el tema de simulación. La computación cuántica es especialmente propicia para ese tema de simulaciones. Tiene una capacidad enorme de solucionar problemas de optimización matemática, por ejemplo, que le llamamos de NP completo, que son sistemas muy, muy grandes y que hoy en día no tenemos capacidad computacional para solucionar. Y con la computación cuántica, pues eso sería posible hacer. Lo que pasa es que la computación cuántica está siempre 5 años a frente, ¿no? O sea, a cada 5 años decimos, no, en 5 años tendremos, entonces no sabemos. Pero sí, sí, que si esto pasa, pues sería un cambio muy importante en los próximos, espero, 5 años. No, y aparte también es importante recalcar que en esa búsqueda de una computación cuántica accesible, confiable, exacta, etcétera, hemos encontrado en el camino muchísimos adelantos que hemos podido implementar en la computación tradicional, mientras muchos también se han preparado para una computación post cuántica en temas de cifrado, en temas de protección de datos y demás. Así que no ha sido en vano y sí, lamentablemente para los entusiastas que tengan que patear la lata cada cierto tiempo para que siempre esté a 5 años de distancia, pues es un poquito desalentador, pero tiene su razón de ser y mejor que se hagan las cosas pues de manera que sea con cuidado. Igual se nos ha acabado el tiempo, quiero darle las gracias a Daniel Arraez, que es director de negocios, de desarrollo de negocios para Latinoamérica en FICO. Gracias por acompañarnos hoy en Vida Digital y habernos ayudado a entender un poco mejor cómo los gemelos digitales transforman la forma en que se toman las decisiones en el sector financiero. Gracias al equipo de Radio Ancon por permitirnos llegar a ustedes esta y cada semana a través de la radio. También les invitamos a todos los que nos ven y nos escuchan a través de redes sociales, de YouTube, de Spotify y demás plataformas, a que nos compartan con sus amistades, sus contactos para que conozcan más de este tema. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima edición de Vida Digital. Soy Alex Newman.